Día lluvioso, pero eso no nos impide que hoy conozcamos los pinganones del Tuzu. ¡Comenzamos! Nuestra ruta de comienza en el pueblo ayerano de Bello. El vehículo lo podemos dejar estacionado en la plaza del pueblo, justo al lado de la iglesia y de la famosa casona de Bello. Y desde allí mismo comienza nuestra ruta de hoy. Pues así fijaros, ya saliendo del pueblo de Bello nos encontramos la cruz roja y blanca. Por aquí no pasaría el GR de gran recorrido que sí continúa de frente para allá. Nosotros nos vamos a fijar en estos puntos rojos. Ese será nuestra señalización en la ruta de hoy. Tracciones 4x4 y arriba. Menuda suerte de día que estamos teniendo, con lo que llovía cuando comenzábamos la ruta y ahora a media hora sale San Lorenzo. Ojo al cruce, ya sabéis, nosotros seguimos los puntos rojos, en este caso la cruz roja dice que por ahí no, por ahí, luego bajamos. Fijaros qué maravilla, ya llegamos a la altura del río y ya nos encontramos uno de los primeros pinganones. Además, con las lluvias de estos últimos días están guapísimos, pero si eso es bueno, ahora hay que cruzar el río. Madre mía. Me da la risa. ¡Qué maravilla! Estamos en la parte sombría, pero fijaros qué murallones de piedra. Pues dejadnos en comentarios si sabéis qué había aquí antaño. ¡Brutal! Aquí ya abandonamos el río, posiblemente una de las rutas más salvajes en cuanto a pinganones, en cuanto a cascadas que hayamos hecho en nuestro canal Prestosu. Aquí, a la derecha, como vais a poder observar, perfectamente señalizado. ¿Con qué? Con los puntitos rojos. Ya llegamos a la parte más alta de nuestro recorrido, ya salimos a la pista. Esta pista, si vamos a nuestra izquierda, iríamos hasta el Coto Bello, la cima Chechu Rubiera, para los amantes del ciclismo. Nosotros desde aquí ya nos vamos a tirar de nuevo al pueblín de Bello. Ya cogemos pista y poquitín a poquitín abajo. Vaya como estamos disfrutando. Qué pocas ganas de marchar nos entran estando aquí y teniendo las vistas que tenemos. ¿Qué me decís de Peñamea, Peñas Negras a la derecha, el pueblín de Pechuno y aquí justo debajo, en estos prados tan verdes y tan espectaculares, el pueblín de Bello? Yo me quedo aquí, yo me quedo aquí. ¿Os suena el cruce? Antes pasamos por allí, ahora bajamos por aquí y ya enlazamos con el camino que antes era de ida y ahora de vuelta. Una ruta sencilla, marcada con puntos rojos. De todas maneras, como siempre, en nuestra descripción
tenéis nuestro track. Como veis, ya tenemos el pueblín de Bello justo aquí a nuestras espaldas. Vaya maravilla de ruta, una ruta que sobre todo en esta época, después de haber caído la lluvia que cayó estos últimos días, está el río espectacular para poder disfrutar de las cascadas como nosotros lo hicimos. Ya sabéis, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y que nos seguimos viendo. ¡Guaca!